Ahora sí, buenas tardes. ¿Cómo está Estefanía? Ok, ahorita llegan los demás, esperemos. Ok, hoy estamos que miércoles 16, ¿verdad? Miércoles 16 de agosto del 2023. Hoy estamos con otra clase. Por cierto, nos faltan a partir de esta, nos faltan 2 lecciones para finalizar el curso de Hermenéutica 1. Y finalizamos, ¿verdad? Con Hermenéutica y hacemos un examen. Sorpresa. Para que se preparen para el examen final. Vamos hoy con la lección. La semana pasada creo, estuvimos viendo el estudio analítico y sistemático de las escrituras, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a ver unas cosas que quedaron de la semana pasada, pero hoy el tema es... Voy para cambiar eso. Ok, sí. Que el tema de hoy que vamos a ver es la observación. Y obviamente vamos a ver varias cositas, pero el tema es la observación y dentro de eso vamos a ver algunas cosas que yo creo que nos quedaron de la semana pasada, más lo nuevo que viene hoy. Vamos a ver para poner la presentación ahí en la pantalla y que todos, igual usted la tiene ahí en su celular, ¿verdad? Igual para que la siga o la vea igual en la pantalla. En esta no vamos, creo que aquí todavía no vamos a hacer ejercicios, pero creo que en la segunda sí, pero creo que aquí hay algunos. Vamos a ver, porque no recuerdo bien. Vamos a ver, dame un momento para acomodarme acá. Ok, entonces, como dije, nos quedamos la semana pasada, habíamos visto lo que es el estudio de la hermenéutica, ¿verdad? Estudiar la palabra analítica y sistemáticamente. Y hoy vamos a terminar, creo que ese tema, con una ilustración. Y esta ilustración es de analizarla, la tienen que pensar. Y lo que les voy a decir no es porque yo sea médico, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver. Pero vamos a ver entonces. Y este pensamiento, esto que vamos a ver es también acerca de lo importante que es la interpretación y de lo que esto significa cuando nosotros interpretamos la Biblia. Una persona dijo, refiriéndose a la interpretación, dijo que la interpretación de un texto es como hacer una obstetricia espiritual. ¿Usted sabe qué es una obstetricia? No, yo tampoco porque no soy médico, pero tuve que averiguar qué era. Entonces, ¿qué es eso, la obstetricia? La obstetricia dice que es la parte de la medicina que trata con el embarazo, con el parto, con el bebé y con la condición del bebé, evidentemente, ¿verdad? Pero la persona que hizo este comentario, en este caso, la vamos a aplicar para el intérprete, ¿verdad? Que estamos estudiando parte de lo que se requiere también para un intérprete. Y cuando una persona o nosotros interpretamos la Biblia, el intérprete no ejerce ningún tipo de función creadora, ninguno. ¿Me va entendiendo ahí más o menos? Sí. Es decir, nadie, ni usted, ni yo, ni Josué, ni nadie puede jactarse en decir que todo lo que nosotros extraemos o enseñamos es algo de nosotros, es algo que nosotros inventamos. No, eso no puede ser así. Nosotros no podemos, ni el intérprete, no podemos ejercer ninguna función creadora. ¿Por qué no? En el sentido de investigar algo nuevo. ¿Me doy a entender? Sino que solo se debe de ser eficaz. El intérprete básicamente debe ser ese instrumento, comparándolo, ¿verdad?, con la obstetricia, ese instrumento para hacer salir a la luz lo que ya existe en el texto. Nosotros no inventamos nada. Ahora, ¿por qué esto tiene relación
con la obstetricia, ¿verdad? ¿Por qué tiene relación? Precisamente, Estefanía, es porque el obstetra, la persona, ¿verdad?, que se dedica, el profesional que se dedica a eso, debe ser eficaz como un instrumento en que aquel bebé que va a nacer, que se encuentra en el vientre de la madre, el bebé pueda salir a la luz y que salga bien, evidentemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el obstetra? El obstetra no ejerce ninguna función creadora. Me va captando, ¿verdad? Ya él lo único que hace es ayudarlo, no sé cómo lo harán, la verdad, pero todo eso que ellos hacen en traer al bebé lo que ya estaba dentro del vientre de la madre. Entonces, ¿qué hace él? Lo que hace es ayudar, ¿verdad? Hacerle su función, traer al bebé que ya se encontraba en el vientre de la madre. Entonces, para que el bebé pueda salir a la luz. Pero como dije, el obstetra no tiene ningún tipo de función creadora. Solamente el obstetra, en este caso, recuérdense que lo estamos viéndolo para el intérprete de las escrituras, es un instrumento para sacar a luz lo que ya estaba en el vientre de la mujer. Y esto, como lo dije, es lo mismo en la interpretación. Usted o yo nos podríamos jactar de decir, esto que estoy haciendo, Luker, aquí que está enseñando, esto es mío, yo lo inventé. No puedo. No, ni Josué, ni yo, ni ninguna otra persona puede decirlo, porque está dentro de las escrituras. Nosotros hacemos la función de los obstetra, extraerlo, ¿verdad? ¿Se acuerda, verdad? No, y no podemos, porque eso es algo que ya está ahí adentro. Por eso es la importancia, ¿verdad?, del estudio de la hermenéutica. Por ejemplo, usted ahí lo tiene, creo que en la sí, usted lo tiene ahí. Pablo estableció, como dice, la utilidad de las escrituras, y por eso nosotros debemos de interpretarlas de manera correcta. Ahora sí, vamos a 2 de Timoteo. Igual, usted la tiene ahí, aquí, o la ve acá, pero igual use la Biblia, porque sí la vamos a usar ahora bastante. Entonces, en 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versículos del 16 al 17, vamos a desglosar un poco este pasaje para ver cómo Pablo establece la utilidad de las escrituras y por lo cual nosotros debemos de interpretar correctamente. Ok, vamos a ver. Usted lo lee, Estefanía, fuerte, porfa. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, por favor. Igual está en la pantalla. Me dice, en primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les... 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Esa toda escritura es inspirada por Dios. Si no lo ve en la pantalla. Sí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Vea qué interesante, porque cuando él dice, y él escribe y dice, toda la escritura, Pablo está haciendo referencia tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Sí. Ok, ahora sí. Entonces, mientras ellos vienen, entonces, como dije, cuando Pablo escribe ahí en que toda la escritura es inspirada, él está haciendo referencia tanto al Antiguo. Hola, chiquillos. Hola. ¿Cómo están? Tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Estamos empezando. No llevamos mucho. Entonces sabemos que toda la escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios, correcto. Entonces dice que la escritura, que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, básicamente Pablo nos dice también ahí que contienen
básicamente el soplo, el aliento de Dios mismo. Y es decir, que en las Escrituras ustedes y yo, una de las cosas por las que encontramos la utilidad en ellas es porque vamos a encontrar la vida de Dios en ella plasmada. Excelente, trajeron mis Biblias. Entonces, ahí vamos a encontrar el aliento de Dios en la Escritura. Y porque contiene el soplo de Dios, eso, acuérdense que eso es lo que significa, ¿verdad? Inspirar. Porque dice que toda la Escritura es inspirada, o sea, tienen el soplo, el aliento de Dios mismo. Y eso es inspirar. Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿se acuerdan? Creo que fue la semana pasada. Entonces, las escrituras tienen tienen la vida de Dios, y por lo tanto, solo las escrituras pueden producir vida en nosotros como creyentes y en aquellos que vengan, ¿verdad? O en los oyentes. Y no hay un libro que pueda producir vida como la Biblia, no hay otro. Como las escrituras contienen la vida de Dios mismo, por eso las escrituras tienen, o mejor dicho, son útiles o tienen esa utilidad. Y vamos a ver cuatro puntos, cuatro cosas con respecto a este tema ahorita que estábamos viendo de 2 Timoteo. Ustedes igual creo que lo tienen ya es la misma presentación, la pueden ver aquí o la pueden seguir en sus celulares, no hay ningún problema. Entonces, las escrituras, hoy estamos viendo el tema de la observación. La semana pasada habíamos visto el estudio analítico y sistemático, ¿verdad? Estamos viendo ahorita, terminando unos puntos, pero hoy vamos a ver la observación. Vamos a ver cosas interesantes hoy. A ver que sí. Sí, ahí medio repasamos. Sí, interesante. Sí. Entonces, como punto número 1, como lo dice 2 Timoteo, el primer punto que vamos a ver dice que es, ¿para qué sirve o para qué tiene esa utilidad la palabra? ¿Para qué? Para enseñar. Y ojo, aquí yo me voy a ir a la pantalla también. Dice que esta palabra, o esta palabra que enseñar, tiene una gama, ¿verdad?, enorme de cosas. Igual, ustedes lo ven, mejor me quedo aquí porque si no estoy dando vueltas como un trompo. Es una gama enorme de cosas de lo que enseña, en las que ustedes y yo, como personas que nos hemos acercado al Señor, por su gracia, obviamente, ¿verdad?, y que hemos recibido la salvación, el mismo Señor nos anima, Él, a estudiar las Escrituras. Y vamos a encontrar muchísimas cosas en las que nosotros podemos ser enseñados. Ya vamos con eso un momento, para cerrar aquí un poco. Entonces, esta palabra, enseñar, viene de una palabra griega que se traduce como instruir doctrina. Es decir, la doctrina es algo provechoso para nosotros. Y en esta parte, como dije que es útil para instruir en doctrina, existen hombres y existen mujeres, o pastores y líderes, yo no sé si ustedes los han escuchado, que ellos dicen de una forma equivocada, ellos dicen: yo no enseño doctrina porque la doctrina divide. ¿Han escuchado algo de eso? Ok, hay gente que, ojo lo que estoy diciendo, que equivocadamente lo enseña. También hay personas que dicen: yo no enseño doctrina, otra vez, porque la doctrina divide. Otros dicen que la doctrina los vuelve ateos, a ellos. Yo no sé a quiénes, pero bueno. Entonces, pero no es así, para nada. Lo que nos está diciendo, como lo dice ahí en 2 Timoteo, es que la Escritura tiene la misma vida de Dios, y una de las cosas por las que es útil es porque nos instruye ¿en qué? ¿En qué? En doctrina, correcto. Y la doctrina es muy importante. Y la doctrina es una de las cosas, por así decirlo, de las cosas fundamentales que el cristiano debe, es más, no es opcional, no debería ser opcional, ¿verdad? Tiene que conocer. Y nosotros reconocemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios y contiene la misma vida de Dios. Entonces,
Por lo tanto, es la única autoridad de fe y que guía nuestra conducta. ¿Se acuerdan que habíamos tocado algo de eso? Esa es la Biblia. No es lo que diga Josué, ojo con eso. No es lo que diga el pastor, no es lo que yo les diga o lo que yo pueda mencionar. Por ejemplo, si el pastor menciona lo que la Biblia enseña, yo debo de obedecer. Yo debo de someterme, en el buen sentido, ¿verdad? Yo debo de obedecer, yo debo de ser una persona obediente a la voz de Dios. Pero ¿qué pasa si el pastor no enseña la doctrina correcta? ¿Yo debo de someterme o de sujetarme? No, no debo, para nada. No debemos, no estamos en la obligación de hacerlo. ¿Vamos bien por aquí? Eso es bueno. Punto número 2. ¿Para qué son útiles, verdad? ¿Para qué son útiles la palabra? Dice, ¿para qué? Para redarguir. Vean qué lindo. Y las escrituras no solamente enseñan, o sea, no se quedan solo con enseñarnos algo y ya. No solo nos enseñan y no solo instruyen doctrina. Esta doctrina se supone que nos va corrigiendo. Se supone. Y digo se supone no porque la palabra tenga errores. Se supone porque el que enseña la doctrina, si la enseña mal, no va a corregir nada, ¿verdad? Entonces, pero la palabra, cuando el hombre de Dios, o los hombres, o las mujeres de Dios enseñan correctamente, la persona debe de irse corrigiendo porque está hablando con la palabra. ¿Estamos ahí de acuerdo? Entonces, como dije, es decir, las escrituras sí nos enseñan, pero también ¿qué? Nos redarguye. Y esta palabra, redarguir, ¿qué significa? ¿Ven qué interesante? Significa, fuerte, reprochar, reprender, ¿para qué? Para traer la convicción de ¿qué? De lo falso, de lo verdadero, correcto. Entonces nos reprocha y nos reprende. No sé si ustedes se acuerdan cuando Pedro, ustedes iba a decir en segunda de Gálatas hoy, en Gálatas 2:11, ¿se acuerdan que él se estaba como congraciando con los judaizantes y primero estaba con los gentiles y luego les daba la espalda y llegó Pablo y lo pasó por las armas? ¿Se acuerdan de esa ocasión? Sí, ok. Ahí llegaban los judaizantes, nada más para que se acuerden, y ellos decían que para salvarse, los judaizantes, ¿verdad? Decían que para salvarse sí había que tener fe, pero que también tenían que circuncidarse, y que si no lo hacían, no obtenían la salvación. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Se hizo del lado de ellos, y dice la palabra que en su simulación, es decir, que actuó, hizo el papel con hipocresía, y Pablo dice que lo tuvo que reprender. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Ok, lo reprendió, ojo. Entonces, ¿qué fue lo que utilizó Pablo para reprender a Pedro? ¿Cómo lo reprendió y cómo le reprochó la actitud incorrecta que estaba haciendo Pedro? ¿Con qué? Con la palabra. Justamente con la palabra. Lo tuvo porque la palabra, ¿qué nos hace? Nos reprocha o nos reprende, pero con la palabra. Y es lo mismo exhortar que es, o exhortar ya sería otra cosa. No, exhortar tiene otro significado, pero andan parecidos, andan como muy similares. No la tengo aquí, pero la voy a buscar y la vamos a ver, probablemente. Pero sí la podemos ver, porque no la tengo aquí. Pero exhortar, casi siempre lo tomamos algo similar, como un llamado de atención, pero lo podemos ver a fondo para ver qué es. Entonces, ¿dónde me quedé? Me quedé con la palabra. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? La palabra hace esa función. La palabra enseña y redarguye. Ahora, y si yo quiero redarguir a alguien, o si yo quiero reprocharlo, por decirlo así, o reprenderlo, algo que está haciendo esa persona, yo no lo puedo hacer solo con mis propias palabras. ¿Yo con qué lo debo de hacer? Y si soy yo o son ustedes, ¿con qué lo deben de hacer? Con la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios es donde se muestra el error.
No que yo digo el error suyo, Gustavo, es este porque yo lo digo. Hay que mostrar sí el error, pero con la luz de la palabra. Y justamente eso fue lo que Pablo hizo con Pedro, lo pasó por las almas. ¿Y qué hizo? Le mostró el error. Y le dice, aquí lo puse así, es como, tú estás mal porque tú y yo hemos, eso suponiendo lo que Pablo le dijo, ¿verdad? Tú estás mal porque tú y yo hemos sido enseñados, aunque somos judíos, se nos ha enseñado por el Evangelio de Jesús que la justificación es únicamente por medio de la fe, no por obras. Es parafraseado, ¿verdad? Porque ningún hombre será justificado por las obras, termina diciendo. Ahí voy, David. Entonces, pero como dije, no solamente es útil para enseñar y para redarguir, también nos dice la palabra de Dios que es útil para corregir. Y aquí entramos al punto número 3. Ok, aquí está el punto número 3. Corregir. Vean qué interesante, porque corregir significa enderezar la conducta. ¿Y qué? Y el carácter. Vean qué interesante, porque la palabra endereza el carácter. Eso a mí me llama poderosamente la atención, ¿verdad? No es solamente la conducta, sino también el carácter. Y a veces pensamos que es como lo mismo. Correcto, y no, porque hay gente que dice, uy, es que aquella persona tiene un carácter fuerte porque le grita a todo el mundo. No, tiene un carácter débil. El temperamento es fuerte, es un temperamento que nadie lo quiere. Pero por eso me impresiona, porque dice que endereza la conducta y el carácter, porque el carácter es una cuestión que se hereda. El carácter. El temperamento se hereda. El temperamento se hereda y el carácter es algo que nosotros tenemos que trabajar, pero la palabra lo endereza. Me parece interesante. Créanme, no lo había notado hasta ahorita. Hasta ahorita que les estoy diciendo no lo había notado. Digo yo, mira qué interesante, ¿sí? Y también significa reformar. Por eso cuando alguien, sean ustedes o sea yo, estudiamos la Biblia, o cuando alguien estudia la Biblia, ustedes mismos van a juzgar. Ustedes mismos van a juzgar por la palabra, de cómo la palabra hace esos cambios. ¿Estamos? Yo les pregunto, ¿será posible que alguien que estudie en la escuela, digamos que en esta escuela, o que estudie en algún instituto bíblico, o algún tipo de universidad, que pasen años y todavía siga con la misma conducta? ¿Qué dice Estefanía? ¿Usted cree que no? Pero sí hay gente. No debería, pero... No debería, correcto, no debería. Entonces, ahí hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Hay que corregir. ¿Y qué se corrige? Letrado y nada de... Correcto. Sí. Entonces, hay gente que, o sea, yo estoy hablando de aquí o de cualquier otro lado. Si no hay un cambio de conducta, déjeme decirle que hay algo. Hay algo, y el problema no lo tiene Dios. Lo tenemos nosotros. Entonces no se puede o no puede ser posible que alguien esté estudiando y la palabra no haga un efecto. No puede ser. Algo pasó con esa persona. Básicamente el hermanito o la hermanita no es un practicante. No es un practicante de la escritura, más bien es un oidor de la escritura. Y la Biblia nos llama a nosotros en Santiago que nosotros no seamos simplemente oidores, sino que hacedores de la palabra, porque si no, entonces vamos a seguir en la vida como un puro bla, 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 bla. ¿Va a ser puro qué? Bla, bla, bla. Entonces, así es como debe de ser. Y también vamos a ver, vimos, es útil para enseñar, redarguir, corregir, y vamos por la cuarta, está aquí en la pantalla. ¿Qué dice? ¿Que es útil para qué?
para instruir en justicia. Oiga, hoy sí tienen que hablar, porque ahorita en la segunda lección van a tener que hablar y se tienen que escuchar. Entonces, este útil para instruir en justicia significa formar en nosotros, ojo, el carácter para caminar en lo justo, en lo recto y en qué. Vean qué interesante. Entonces, quizás en el pasado, por ejemplo, éramos desordenados, tal vez, o todavía, ahí vamos corrigiéndonos. Entonces llega la palabra y nos comienza a instruir en justicia, nos comienza a decir, bueno, ya no podemos ser choriceros, ya no podemos ser irresponsables, ya no podemos ser deshonestos. Si hacíamos negocios raros ahí con cuentas, ya no más. Porque la palabra dice que es útil para instruir en justicia. Y otra vez lo leo. Significa formar en nosotros el carácter para caminar en lo justo, en lo recto y en lo honesto. Yo no puedo aceptar que una persona diga ser cristiano y siga caminando en injusticia, que no camine en lo recto. Puedo entender que se equivoque, que nos equivoquemos. Puedo entender que de repente pecó y puedo entenderlo. Pero que viva una vida constante en ser deshonesto, en no caminar en lo recto y en ser injusto, ya no me cuadra. Algo ahí que no es. Entonces debemos de saber de que la palabra sirve y tiene esa utilidad. ¿Para qué? Instruirnos en la justicia, aparte de todos los demás que ya vimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la palabra? La palabra hace todo eso, todas esas funciones, por eso es útil para todo. Y todo esto, o toda esta utilidad que estamos hablando de la palabra, en estas 4 cosas que ya hemos mencionado, observación, ¿verdad? Todo eso que estamos de enseñar, de redarguirnos, de corregirnos e instruirnos en justicia, tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Estábamos viendo el versículo, ¿cuál ahorita? 1 Timoteo 3, 5. Ajá, dame un momento porque quiero ver algo. Sí, 2 Timoteo, ok. 2 Timoteo, otra vez les pregunto otra vez, porque tenía que ver si era, porque si no me había equivocado. ¿Cuál es el propósito de todo esto que hemos venido hablando? ¿Cuál es el propósito? Está ahí, en 2 Timoteo. ¿Pero en qué versículo? 16. ¿Cuál es el propósito de todo, de que la palabra tiene utilidad para corregir, para redarguir, para instruirnos en justicia y todo eso? Hay un propósito de todo eso, está en un versículo. Para estar enteramente preparado. ¿Para qué? ¿En cuál versículo? 17. En el 17, ese es el propósito. A fin de que el hombre de Dios, aquí recordemos que esta palabra hombre está haciendo mención a todos, pero voy a decirlo, a fin de que David, a fin de que Raquel, a fin de que Estefanía, a fin de que Gustavo, el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, oigan, enteramente preparados, no preparados para tener conocimiento. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Y qué significa la palabra perfecto? A grandes rasgos, maduro. ¿Qué se llama? Íntegro, sí, pero maduro, una persona madura. Básicamente, así a grandes rasgos, así nada más lo pueden poner así, maduro. En sí, la palabra perfecto, ninguno, ni ustedes ni yo, no vamos a ser perfectos. El único perfecto, ¿quién fue? Jesús y Dios. Nadie más. Nosotros no podemos llegar, ¿verdad?, a ser perfectos. Nosotros, dice la palabra, que llegaremos, es una promesa, que llegaremos a ser perfectos, ¿verdad?, como Cristo, cuando Cristo venga y nos glorifique completamente. Pero mientras tanto, tenemos que ir en busca de esa madurez, vamos a ir bregando, ¿verdad?, bregando con la carne y ahí, qué pereza. Es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, ese justamente, como les dije, es el fin de todo, de lo que menciona la Escritura, la madurez de los hijos. Sí, ya está. Yo creo que ya está. ¿Sí? Pero no hay problema. Vaya. Entonces no se trata, como les dije, de estudiar así nada más por estudiar.
no se trata de estudiar nada más para llevarnos que nos digan qué cargas, ¿verdad? El estudiar es para ser formados y ser formados a la medida, a la estatura de Cristo Jesús. Y si nosotros vemos, Jesús nunca, ustedes van a ver en las Escrituras, Jesús nunca presumió de su poder, digamos, de su deidad, para nada. Y siendo Dios, ¿verdad? Uy, ese pan. Sí, caiga café, no hay problema. Como les dije, más bien era Dios, era el Hijo de Dios. Y él, ¿qué fue lo que Jesús dijo? ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús vino? ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan? De todo, no, de todo. No, él no vino a pavonearse, él dijo, yo no vengo a que me sirvan. No servir. Él vino a servir. Entonces, esa es la actitud y así es como debe ser la vida de un verdadero siervo de Dios. Si ustedes y yo somos siervos de Dios, no digo que seamos perfectos, ¿verdad? Evidentemente, lo que estoy diciendo es que sí tenemos que ir caminando en ir mejorando, dejar que la palabra y el Espíritu Santo nos vayan transformando. Entonces, bueno, ya vimos toda una introducción, ¿verdad?, de la hermenéutica. No me acuerdo cuántas lecciones nos llevamos con eso, pero ya vamos a entrar ahora sí al tema. Vamos a entrar al tema. Todo lo que vimos fue el tema número 1, básicamente, y todo lo que vamos a ver ahora está dentro ya de este rango. Bueno, entonces el tema número 2. El tema número 2 es... Aquí hay algo en que me equivoqué, creo. No lo puse de título, se me olvidó. Pero... sí lo puse, perdón, aquí está. Aquí está. Sí. ¿Cómo debemos estudiar la hermenéutica? ¿Verdad? Ahí vayan apuntando lo que quieran apuntar, pero ya vimos que es importante y el por qué debemos de hacer un estudio, ¿se acuerdan la semana pasada? Analítico y sistemático de las Escrituras. Ya vimos que las Escrituras son inspiradas, tienen el soplo, el aliento de Dios y son una revelación de Dios, son iluminación de Dios, pero ahora ya tenemos que entrar ya a lo práctico, ¿verdad? ¿Cómo debemos de estudiar las Escrituras? Bueno, como dice ahí el título, existen 3 pasos y eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy. ¿Y cuáles son esos 3 pasos? Oigan lo que les voy a decir acá, David principalmente. Lo que vamos a ver ahorita, tienen que acordarse, eso tienen que tenerlo casi que al día. Es decir, recuerden porque lo vamos a ver en la segunda lección y yo les voy a preguntar. Entonces, ¿se acuerdan? Porque vamos a ver cosas que tienen... Esto que vamos a ver, si ustedes lo archivan y lo dejan ahí guardado, se les va a olvidar. Y esto les va a servir a ustedes para cuando ustedes estudien la Biblia, ustedes tengan que interpretar. Y si se les olvida o lo guardan, quedaron fritos. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el primer paso? Igual lo tienen en sus presentaciones y está en la pantalla. El primer paso, alguien que me ayude fuerte y lo lea, por favor. El primer paso de la hermenéutica se llama la observación. ¿Se llama qué? La observación. La observación. Sigue. Para poder interpretar correctamente, lo primero que tenemos que hacer es aprender a observar ¿Qué es importante? Correcto. Vamos con la segunda. Otro que me ayude, por favor. La interpretación. Fuerte. Si tú eres un buen observador, vamos a hacer una buena interpretación. Si ustedes y yo somos buenos, ¿qué? Observa. Buenos observadores, va a haber una buena interpretación. Entonces estamos primero con la observación, la interpretación y ahora la tercera. Vean qué interesante. Esto se lo tienen que guardar en el corazón. La aplicación. Otra persona que lo lea fuerte, por favor. La aplicación. Una buena hermenéutica sin aplicación no funciona. Oigan esto lo repito, como en la escuela. Una buena hermenéutica, podemos ser buenos hermenéuticos, dirían por ahí, nada que ver. Podemos aplicar, podemos hacer una muy buena hermenéutica, pero si nosotros no sabemos hacer la aplicación, de nada sirve que tan buenos seamos en la hermenéutica. Cuando nosotros estábamos llevando la nivelación, yo les había dicho a David y a Estefanía y a los otros
lo que están viendo en la nivelación del discipulado, se les dio un poco de hermenéutica, muy básico. Yo les decía, eso que ustedes están viendo no es nada. Cuando ya entremos a la hermenéutica, ustedes se van a dar cuenta que es lo que le corresponde a un predicador, a un buen predicador, o a una persona que enseña, qué es lo que tiene que hacer para poder enseñar correctamente. No es como dicen, vaya dígale a su pastor que trabaje, si supieran, ¿verdad? Entonces, la persona puede ser un buen observador y puede ser un buen intérprete, pero si no se aplica, no funciona. La aplicación tiene que darse, ojo con esto lo pueden apuntar, la aplicación tiene que darse después de la interpretación. Lo voy a repetir. La aplicación tiene o debe de darse después de la interpretación. ¿Me dicen si lo repito otra vez? Después de la interpretación. La aplicación tiene que darse después de la interpretación. Y hay que aplicar todo esto para nuestra vida diaria. Para la vida de la gente, para ver todo esto que se interpretó. Y en la vida también esto nos va a enseñar muchas cosas. O sea, la interpretación tiene que también ir a la práctica, ¿verdad? Para nosotros y para las personas que están escuchando. Esos son los 3 pasos. Ahora, esos son 3 pasos. Vamos a ver otros 3 pasos. Estamos en la misma línea. Está aquí en la pantalla. 3 pasos que debemos aprender. 3 pasos que debemos aprender. Y vamos a ver el primero. Ok, acabamos de pasar cómo debemos de estudiar la hermenéutica, ¿verdad? Y vimos 3 pasos para estudiar la hermenéutica. Ahora vamos a ver otros pasos que nos sirven a nosotros también a la hora de aplicar la observación y todo eso, y en qué consiste. Igual, como ustedes lo tienen en su presentación, lo pueden ver en la pantalla. Como número 1, se los leo. ¿Qué es la observación y en qué consiste? ¿Qué es la observación? Sí, todos trajeron Biblia, sí, porque se va a ocupar. ¿Qué es la observación que consiste? Dice, la observación es la investigación por la cual debemos ver las cosas, ¿cómo? Tal como son. Otra definición de observación consiste en... ¿Está aquí, creo? Sí, correcto. Es que pensé que no lo había puesto. Consiste en saturarse de todos los detalles ¿de qué? De un pasaje. Y aunque hagamos esto de la observación, a mí me ha pasado muchas veces que de repente, yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes leen un pasaje, el Espíritu los ilumina, les enseña algo, pero después ustedes tiempo después lo leen y el Espíritu les enseña otra cosa del mismo pasaje que ustedes no sabían. Bueno, eso es parte de la observación, ¿verdad? La observación consiste, como dije, en saturarnos de todos los detalles del pasaje. Por ejemplo, aquí vamos a pensar, yo les puse un muñequito, creo que está ahí en la presentación, de un detective. Ok, vamos a ver, del detective, ¿verdad? De estos forenses. Les pregunto, ¿ustedes han visto un detective, por lo menos en las películas? Ok, ¿qué hace un detective? ¿Qué es lo primero que hace un detective cuando llega a la escena del crimen? Observar meticulosamente. Gracias. Me ahorró no sabe cuánto me ahorró, de verdad. Sí, el detective no llega a ser así, interpretar, bueno, aquí se murió porque le dispararon de allá. No, fue lo que dijo Gustavo. El detective llega y comienza ¿a qué? ¿Otra vez, Gustavo? Observa. Sí. Ve los detalles, ve cada cosa, pero ¿qué hace después de que vio los detalles? Empieza a sacar conclusiones. Sí. Gracias, me está ahorrando tiempo. Comienza a sacar conclusiones, correcto, suposiciones de lo que sucedió,
Y después de las suposiciones que vienen, Y ya prácticamente él hace como que. Bueno, empieza con el interrogatorio y empieza a. pero ya, después de que pasó todo eso, ya observó, hicieron las conclusiones, empezaron a observar, dijeron, y después de todo eso, Y ya señala a los culpables. sí, pero primero interpreta. O sea, él observa, acuérdense de esto porque estamos viendo también de la interpretación, ¿verdad? ¿Qué hace? Él, acuérdense, él ve todos los detalles, él comienza a sacar sus conclusiones, ahí anotan, ¿verdad? Y todo ese tipo, no como el de Robert Downey Jr., ¿verdad? No, ese es de Sherlock Holmes, nada que ver. Saca, aunque es buena la peli, saca suposiciones, después de las suposiciones vienen las interpretaciones. Y después de las interpretaciones, hasta dar con lo que sucedió. Hasta dar con lo que sucedió. Pero ¿qué es lo primero que hace? ¿Lo dijo Gustavo? Observar. Justamente por eso estamos viendo el tema de la observación. Nosotros como detectives tenemos que ser como detectives a la hora de estar observando los pasajes. La observación de los detalles en la escritura es sumamente importante. La observación de los detalles en la escritura es sumamente importante porque ya desde ahí nuestra interpretación va a tener un buen resultado. Cuando ustedes lean su Biblia, vamos a ver, no sé si lo pueden decir, cuando ustedes lean su Biblia, lo primero que ustedes van a hacer es observar, ¿verdad? Cuando lean el pasaje, sea en la mañana, tarde o en la noche, ustedes tienen que ser buenos observadores. Observen bien lo que están leyendo. De ahí, de lo que ustedes observan, van a salir preguntas. Tienen que salir preguntas. Les voy a contar una anécdota. Un día un médico maestro de universidad, pero es médico, tomó a sus estudiantes. Yo iba a hacer eso con ustedes, lo iba a hacer práctico, pero yo no, pues, no. Pero, espérate porque aquí tengo el cero, pero es bastante interesante. Dice que un día este médico les estaba hablando a sus alumnos y les estaba indicando sobre una botella que había sobre el escritorio. Entonces les dice el doctor, les dice que esa botella dice que contiene una muestra para análisis. Entonces él les pregunta, ¿es posible determinar la enfermedad que padece el paciente simplemente probando lo que hay en la botella? Sí, entonces, él les pregunta a sus estudiantes. Dice el que contó la historia, acto seguido, el doctor agarra, moja el dedo y así. Y se chupa el líquido, ¿verdad? Más interesante lo que dice. Entonces se chupa el líquido y sigue el doctor diciendo que iba a pasar con la botella entre cada uno de los estudiantes para que cada uno pruebe el líquido y que le den el diagnóstico. Y lo hizo. Pasó la botella y dice que todos, todos. Ya una vez que terminaron, dice la persona, que lo hicieron ya valientemente, porque quién se arriesga, ¿verdad? Ya que lo hicieron, todos los probaron y él les dijo, bueno señores, ahora ustedes comprenderán cuando hablo de detalles. Y les dice el doctor, si ustedes hubieran observado mis acciones, podrían haber notado que yo mojé mi dedo, el pequeño, y lo probé con él. Nunca lo probó. Y los demás. Entonces, pero vean qué interesante, el doctor les dice, si ustedes prestan atención, ustedes se habrán dado cuenta que el dedo que yo mojé no fue el mismo que se llevó a la boca para probar el líquido. Hubiera dicho con nosotros a ver qué pasaba. Iba a hacerlo, pero digo yo no, es que quiero, cuando entremos a la otra que ya es más de práctica, vamos a ver unas cosillas. Pero ven qué importante la exactitud de la observación, o sea, de poder ver bien. Y a veces así nos pasa a nosotros.
no vemos bien y andamos haciendo cosas que no debemos de andar haciendo o que no debemos de andar inventando. Alguien dijo, dentro de este punto de la observación, dijo, ¿cuántos descubrimientos se pierden cada día por dejar de observar o hacerlo rápidamente? Nosotros debemos de ser cuidadosos al observar siempre, porque siempre vamos a encontrar algo nuevo, que seguramente no lo vimos la primera vez o la vez anterior, y eso es lo que los decía ahorita. O sea, yo veo un texto y tal vez o de repente descubrí otra cosa que no sabía. Eso siempre va a pasar. Siempre. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para una buena interpretación? Observar detenidamente. ¿Cuánto? ¿Observar qué? Bien, sí, observar bien. Y yo espero que Eso me recuerda al método científico. el método científico se basa en observación. No se podría decir que algo es científico si no se observó bien. Eso. Bueno, sí, es buen punto ese, de hecho. Entonces, la observación vamos a dividirla en dos partes. La observación la vamos a dividir en dos partes. Aquí, aunque no estamos todavía haciendo práctica, esto ustedes lo tienen que tener siempre a la mano. Esto a ustedes los va a ayudar un montón a la hora de poder ir a estudiar la palabra. La observación la vamos a dividir en dos partes y ya vimos lo que significa la observación. Ahora la vamos a dividir la observación en dos partes. La primera se va a llamar la observación general y la segunda, ya les repito esto, y la segunda la vamos a llamar la observación específica. Repito todo. La primera se va a llamar la observación general y la segunda la vamos a llamar la observación específica. Ya no es revelación, aquí es observación, para que no se enreden, no se confundan. Vamos a comenzar con la primera. ¿Y en qué consiste? Hay varios puntos y esa es la respuesta a lo que consiste la observación general. Está aquí. Ahí está. Ok, vamos a ver. ¿Qué dice la observación general? ¿Qué dice? ¿Fuerte? La observación general consiste en observar bien los contextos. Observar bien los contextos. Dice algo ahí, sí. Vamos a hablar primero de ese. Bueno. Pero también vamos, antes de ver esto, pero los contextos los vamos a dividir también en dos. Estamos en esta. La observación general, pero en esta misma vamos a dividir, pónganle ahí como unos paréntesis o no sé, como algo, que también los contextos los vamos a dividir en dos partes. Recuerden, vayan desde ya masticándolo, porque vamos a ver algo de esto en la otra lección. Vamos a hablar primero del contexto general. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste observar el contexto general? ¿Lo tienen? Sí. Okay. Consiste en conocer muy bien, y aquí están los puntos. Esto básicamente va a ser como andar su cédula también. El contexto general es eso. Ustedes cuando vayan a estudiar la Biblia, repito, sí o sí tienen que hacerlo. Ustedes pueden tener su blog o su cuaderno de apuntes y cuando ustedes vayan a la Biblia, ustedes tienen que ir a hacer esto. ¿Quién es el autor del libro que estamos estudiando? Si yo les pregunto, ¿quién es el autor del libro de Apocalipsis? ¿Quién fue? Juan, correcto. Ya tenemos una información, entonces se pueden anotar. ¿Cuál es la fecha en que se escribió? No les voy a preguntar porque evidentemente yo no lo tengo ni de memoria, ¿verdad? Si fuera el caso. Pero ¿cuál es la fecha? Eso es lo que ustedes, cuando agarran la Biblia, ustedes se van a ir a ver, y ustedes dicen, van a estudiar el libro tal, ustedes dicen, ¿quién es el autor del libro que estamos estudiando? Y el otro punto, ¿cuál es la fecha en que se escribió ese libro? Punto número 3. ¿Quiénes eran los destinatarios? Ahorita lo vamos a ver, pero les adelanto. Si ustedes lo saben, no lo responden.
El libro o el Evangelio de Juan, por ejemplo, ¿quiénes son los destinatarios? ¿Mm? El Evangelio de Juan. No importa si se equivocan. O si no saben, si no sé. Ahorita lo vemos. Ahí lo vamos a tener, por ejemplo. Pero les voy a dar una idea. El libro de Mateo está dirigido a los judíos. El libro de Marcos, ¿a quién está dirigido? ¿Cuándo me dice que a los griegos? ¿A quién está dirigido? No puede ser, David. A los romanos. A los romanos está dirigido. Les pongo un ejemplo. Vean, cuando Mateo, para no salirme del tema, Mateo, ustedes van a encontrar que Mateo escribe y dice, y él no escribe el reino de Dios, él dice el reino de los cielos. ¿Por qué? Acabo de decirles por qué. Porque si decía el reino de Dios, los judíos le criticaban eso. Correcto. Él escribe el reino de los cielos porque los judíos no aceptaban, ellos no pronunciar el nombre de Dios como lo pronuncian los demás. Entonces ellos mencionarle Dios, en el momento si ellos veían que Mateo escribía el reino de Dios es así, le rechazan el evangelio. Lo que Mateo era muy... Si usted va a Marcos y a otros, usted encuentra el reino de Dios, porque ya está dirigido hacia otras personas. Lucas, ¿a quién está dirigido? Los griegos. A los griegos. ¿Y Juan? ¿Ahora sí? No, ahorita lo vemos, dejémoslo ahí. Entonces, de esos 3 puntos, no lo digan. De esos, entonces vamos aquí. ¿Quiénes eran los destinatarios? Y, ojo al punto 4. ¿Cuál es el tema y el propósito del libro en general? Esto es básicamente, tienen que tenerlo a la mano porque sin eso, si ustedes no lo practican o no lo aplican, muy difícilmente van a poder sacar buenas conclusiones o una buena interpretación de lo que tienen que estudiar, ¿verdad? Entonces les decía, consiste en conocer quién es el autor del libro que se estudia, cuál es la fecha en que se escribió, quiénes eran los destinatarios y cuál es el propósito del libro en general. ¿Todo eso se ocupa, Luque? Claro. Sí. ¿Verdad que no es comida, decían por ahí, no es comida de trompudos? Les pregunto, ¿ustedes creen que esta observación es válida y es necesaria? Demasiado. Es súper importante y ahorita les voy a explicar por qué es importante. Por ejemplo, si nosotros leemos uno del Nuevo Testamento que nosotros estemos estudiando, ahora sí, el Evangelio de Juan, nosotros vamos a ver el contexto general antes de entrar al contexto específico. ¿Me voy dando a entender? ¿Tienen alguna duda? ¿O va todo claro? Sí, ok. Suponiendo que nosotros estamos estudiando una parte, digamos, de este evangelio, entonces el contexto general me dice que lo primero que yo tengo que estudiar es ¿a quién? Al actor. Lo primero que vamos a tomar Juan. Abran Juan. Abran sí, por pura, nada más tenerlo ahí. Vamos a abrir el libro, el evangelio de Juan. Yo sé, el general es solamente general. Vamos a ver. El rico ya son puntos. Ya, de eso ya vamos a ver. No como ansias, David. Entonces, nosotros llegamos, me dicen cuando tienen el Evangelio de Juan. Ok. En el Evangelio de Juan, entonces, dice que una de estas es ver quién es el autor del libro que estudiamos. Les pregunto, ¿cuál Juan? ¿Qué? ¿Juan el Bautista? El discípulo amado. Ajá, ¿cuál es Juan? El discípulo amado, no el bautista. Ajá, pero tiene que haber un registro que me diga cuál Juan. Usted me dice, discípulo amado, sí, pero ¿cuál discípulo amado? ¿Juan qué? ¿De dónde? Bueno, esto que les estoy mencionando es importante para saber desde ahí todo lo que sigue. Entonces, les dije que era autor, ¿verdad? Estamos. ¿Quién es el autor luego? La fecha. ¿Cuándo se escribió este Evangelio de Juan? Y aquí pueden anotar lo que les voy a ir diciendo. Hay que averiguar, hay que leerlo. Pero si ahí está. No importa, pero... Es el bautista, digo yo que es eso. No es Juan el Bautista. No,
Desde el siglo II, ese discípulo ha sido identificado como Juan, hijo de Zebedeo. Excelente. De eso se trata. Excelente. Entonces, ahora, ok, ya sabemos quién es. Ahora, les pregunto, ¿cuándo se escribió este Evangelio de Juan? No importa si batean, si dan un número equivocado, o si ya lo vieron, ustedes me dicen, y no se vale ver en internet por aquello. Es que en fechas próximas o finales del siglo I. 70 años después de Cristo. Casi. Casi. Dice que el libro de Juan se escribió en el año 90 al año 95 después de Cristo. A finales del siglo I. Más o menos, sí. Bueno, sí. Pero una fecha exacta. Pero se trata de, o sea, Perdón, lo que dice aquí en esta, dice que fue a fines del siglo I, ajá. fue escrito antes de la caída de Jerusalén, que tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. Interesante. Está bien. Ahí vamos, yo no voy a pelear con el que lo escribió, ¿no? Pero ronda por esas épocas. Pero ronda entre esas épocas. Probablemente yo esté equivocado con la fecha, probablemente. Pero les pregunto, ¿es importante la fecha? Sí, sería importante. Sí, claro, pues claro que sí. Otra, ahí mismo en el Evangelio de Juan, ¿a quién se escribió este Evangelio? No contesta David ni Estefanía si se lo saben. ¿A quién se le escribió? Recuerden que Mateo fue a quién, dirigido a judíos. Marcos, romanos. Lucas, griegos. Y el libro, el Evangelio de Juan, ¿se escribió a quién? No importa, digan si ustedes dicen lo que ustedes piensen, no importa. O si no, yo escojo democráticamente quién lo dice. ¿A quién cree? No. ¿Sabe usted qué cree? Pueden decir, no sé. Pueden soplar David y Estefanía si lo saben. ¿Me dicen? ¿Tavo? ¿Una idea? ¿O respondo yo? A los de Éfeso. No. A los judíos, no son a No. los judíos. Lo respondo. El Evangelio de Juan fue escrito o dirigido para todo el mundo. Es para todas las personas. Universales, Es universal. pero no es católica. No. Entonces los destinatarios, anoten eso porque les va a servir, ¿verdad? Estos son, y también les va a servir la información, les va a servir que lo que yo les estoy diciendo, ustedes pueden decir, no está bateando. Ustedes lo revisan. Entonces los destinatarios son a todo el mundo, principalmente a los creyentes, pero es a todo el mundo. Entonces, ¿lo tienen, verdad? ¿Cuál es el tema y el propósito del Evangelio de Juan? No se ocupa apuntar un tema largo, ¿verdad? O un propósito largo, debe ser algo corto. Pero alguien o alguno de ustedes sabe cuál es el tema o el propósito principal del Evangelio de Juan. ¿Verdad, Jesús? Ahí está, ese es correcto. Dar a conocer a Jesús como Dios, ese es el Evangelio de Juan. Entonces, exactamente eso que dijo David. Entonces, si ya nosotros tenemos un panorama, un panorama de observación que hayamos hecho, eso me ayuda un montón porque ya en el pasaje donde yo me encuentre este tipo de datos, ya ellos me dan luz. Hasta aquí, ¿lo han agarrado? ¿Han entendido? Sí, ok. Entonces ya nos dan una luz que el pasaje que estamos estudiando o que nos está diciendo. Por ejemplo, si yo estoy leyendo, por ejemplo, Jesús cuando está con Nicodemo en el capítulo 3, no me acuerdo si es Mateo, no lo puse, y Nicodemo Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para que pueda ver el reino de Dios. Entonces yo ya tengo una idea del propósito que tiene
ahí en el mensaje que se le está dando a Nicodemo, que el propósito de Jesús, ¿qué era? Que Nicodemo llegara a reconocer a Jesús como Dios, por ejemplo. Y lo tenía, por ejemplo, Nicodemo tenía a Jesús de frente y no lo podía ver. Por lo tanto, no podía entrar en el reino si no reconoce a Jesús como Dios. Vamos a otro libro, porfa. Vamos a Levítico. Aquí vamos a practicar y voy a hacer preguntas. Aquí en este, vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a Levítico. Todavía no. ¿Levítico? Levítico, vamos a leer el libro de Levítico, nada más. Vamos al libro de Levítico, ¿lo tienen? Yo les voy a dar a ustedes, quizás no saben los datos, pero yo les voy a dar para que usted tenga la idea del contexto, de lo que es el contexto general. Les pregunto, ¿quién fue el autor de Levítico? Súper fácil. Moisés, correcto. Moisés, ay, correcto, Moisés. La fecha en que se escribió Levítico, yo tengo el dato, yo se los voy a dar, pero quiero que ustedes lo vean. Si lo tienen en esas Biblias, genial. ¿Más o menos tienen una idea? ¿De cuándo se escribió el libro de Levítico? Aproximadamente. Repito, no es que se tienen igual, ¿verdad? No es que se tienen que matar buscando, porque ahorita estamos en clases entonces, pero yo les voy a dar la información mientras ustedes lo van buscando. ¿Les parece? ¿Sí? Ok. El libro de Levítico se escribió aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Ahora, vean lo que estamos usando. Lo están viendo, ¿verdad? Estamos usando quién es el autor, cuándo se escribió. Ahora, ¿quiénes fueron los destinatarios del libro de Levítico? No solo los levitas. ¿Quién? El pueblo de Israel es el destinatario. Ok. Tenemos aquí, chiquillos, ¿verdad? Levítico. Ya vimos quién fue el autor, ¿verdad? Vimos en qué fechas aproximadamente se escribió, ¿verdad que sí? ¿Quiénes eran los destinatarios? Israel, el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es el tema central de Levítico? ¿Ah? No. El pueblo de Dios. No. El tema central del libro. Ahí no se habla también de los matrimonios. Sí, también. ¿Cómo? No. Habla de adoración y de santidad. Adoración y santidad. Aquí yo te digo, digamos, el mensaje dice que Dios es santo, el pueblo de Dios es santo, el Correcto. pueblo amar a otros, el perdón. Correcto. El tema central es adoración y santidad. Sí. Él lo está haciendo, se lo expande un poco más, pero está correcto. Entonces ahí en Levítico nos enseñan a nosotros también, porque recuerden, el mensaje es para Israel, pero a nosotros nos enseñan cómo debemos adorar a Dios. Pero también una de las cosas principales para adorar a Dios es ¿qué? Porque dice que sin qué no podemos ver a Dios. Porque, nos enseña la vida en santidad, porque dice que nadie va a ver o se puede acercar a Dios sin santidad. Ahí, lo que les acabamos de ver en el caso Levítico, estamos viendo un contexto ¿qué? General. Estamos viendo contexto general. Vamos al libro de Jueces, por favor. Otro más. Lo estamos haciendo así, pero para que ustedes lo vayan, y ojalá que esto se lo vayan guardando, memorizando. No tienen que saberse la información, tal vez no la sepan, pero igual se las voy a ir dando. Libro de Jueces. Hay Biblias como la que tiene Gustavo y la que tiene Raquel, que ya traen información. Eso ayuda bastante. No está mal, ayuda un montón. Pero libro de Jueces. Pero también sirve un manual bíblico. Yo creo que yo a ustedes les pasé un manual bíblico, ¿verdad? Me parece. Que maneja también todo este tipo de cosas. Que es lo que es el contexto general. Libro de Jueces. Chiquillos, vamos a ver qué dice. Hay que anotar esto.
porque no están muy seguros en este libro de quién fue, ¿verdad? Pero se dice que probablemente fue Samuel. No están seguros, pero que probablemente el autor del libro fue Samuel. No se tiene certeza, ¿verdad? Pero se dice. ¿El de ustedes dice algo? No. No es posible decir con certeza quién escribió este libro y cuándo fue Correcto. escrito. Exactamente. Se dice, vea que yo no estoy afirmando que fue Samuel. Se dice o se cree que fue Samuel, pero no hay certeza. Ahora, no hay un autor con certeza, pero esto no afecta. Quiero que entiendan, eso no afecta. No afecta. Si no se sabe, porque también Hebreos no tiene autor, no se sabe quién es, pero no afecta. Entonces, porque al final de cuentas, yo puedo entender que el libro fue inspirado por Dios, independientemente de eso. Ahora, la fecha, ¿tienen algo de eso ahí? Tampoco se sabe. No sabe. Aquí dice desde 1210 a 1030 años antes de Cristo. Aquí, en la información, es la fecha aproximada 1050 años antes de Cristo. Andan parecidos, ¿ves? No están certeros, pero están cerca, ¿me entienden? No están diciendo es esta, pero tienen una armonía en cuanto no están diciendo que este se escribió 4000 años. Si yo digo que son 4000 años antes, entonces ya hay algo que está perdido, pero está muy cerca. El suyo dice que está en 1110. 1210. 1210. Hay ciertas. Siempre hay como un más menos, ¿verdad? Pero no afecta. Los destinatarios, el libro de Jueces. El pueblo de Israel. Sí, en parte. Pero eso se los voy a decir. Y esto lo pueden apuntar porque esto es interesante. Los jueces de Israel. No, sí, no, pero ojo, anoten esto, anótenlo. ¿Quiénes fueron los destinatarios? El pueblo judío, sí, tiene toda la razón. Pero escuchen, ¿a cuál pueblo judío? A las nuevas generaciones. Anoten esto, a las nuevas generaciones, al pueblo judío, porque las nuevas generaciones fueron las que quedaron después de pasar el desierto. Fueron la siguiente camada, por así decirlo. No fue la primera generación con Moisés. ¿Estamos ahí? Ojo con esto, tienen que anótenlo para que lo tengan. ¿Cuál es el tema y el propósito del libro de Jueces? Se los voy a decir de una vez. El libro de Jueces, nos habla de varias cosas, pero el tema y el propósito principal es presentarnos la apostasía del pueblo de Israel. Porque Dios les prohibió que hicieran alianzas y aún así hicieron alianzas. Y cuando ellos conquistaron la tierra prometida, Dios les dijo que no hicieran alianzas, porque estas alianzas con otros pueblos les iban a enseñar a ellos cosas que Dios no quería. Por ejemplo, Dios les dijo: no se casen con yugo desigual, porque les van a enseñar a adorar a sus dioses, se van a apartar de mí. Y fue justamente lo que hizo el pueblo de Israel. Eso fue lo que pasó. Y Él les dijo que no lo hicieran, y eso hicieron. Ese es el tema central del pasaje de Jueces. Pero también este libro, parece que les dije que eran dos, pero este libro, ojo qué curioso, tiene como tema y propósito, ojo con esto, la irresponsabilidad de los padres de no instruir a los hijos en los caminos de Dios. Son dos temas. El primero fue la apostasía del pueblo de Israel, que hicieron alianzas, las nuevas generaciones. Y el segundo tema, la irresponsabilidad de los padres al no instruir a los hijos en los caminos de Dios. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio es un libro, eso si quieren lo apuntan, el libro de Deuteronomio es un libro que significa
por decirlo así, significa como un recuerdo de la ley por segunda vez. ¿Y por qué un recuerdo de la ley por segunda vez? Sí, ¿cuál parte? Todo lo que digo de Deuteronomio. Deuteronomio es un libro que significa, Deuteronomio es un libro que significa, o da un significado como un recuerdo de la ley por segunda vez. Y les hice una pregunta, ¿y por qué un recuerdo de la ley por segunda vez? Recordemos que en el desierto quedó muerta la primera generación que salieron de Egipto, ¿se acuerdan? La generación que desobedeció a Dios. Entonces, la que entró en la tierra prometida fue la segunda generación, una generación nueva. Pero a la primera generación y a la segunda generación Dios les dio una orden en Deuteronomio 6:4 en adelante, que instruyeran a sus hijos a que amaran al Señor Dios con todo el corazón, y esto era que se los tenía que enseñar también a ¿quién? A los hijos, y los hijos a sus hijos, y así sucesivamente, para que anden y que anduvieran y guardaran los mandamientos. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? No lo hicieron. No se lo olvidó, no lo hicieron, básicamente. No les dio la gana. No instruyeron a sus hijos y por eso siguieron o surgieron las nuevas generaciones que desobedecieron a Dios. Este es un contexto general. Uno más para pasar al contexto específico. Yo quiero una consulta. Sí. Cuando usted dijo que en Jueces el segundo tema, digamos, era de los padres de no instruir a los hijos de Dios. ¿Verdad? Se lo dijo Ajá, de los padres al no instruir a los hijos en los caminos del Señor. Ok. El primero era la apostasía. Y bueno, está muy claro, pues, que era la apostasía. Pero ¿por qué dice usted? Pues digamos, tal vez no me lo conteste ahora o que me lo diga después, porque ya no salimos mucho del tema, ¿verdad? ¿Por qué dice usted esa parte? O sea, Porque ¿dónde está? ¿En qué se basa? Porque cuando usted lee el libro de Jueces y todo eso, usted va a comenzar a ver toda la apostasía que el pueblo hace. Al haber apostasía, inmediatamente se entiende y menciona, no enseñaron. De hecho, no me acuerdo si está en Jueces donde ellos levantaban altares, eran promiscuos. Sí, eso sí está claro, pero instruir que los padres no instruían a sus hijos para Dios, ahí mismo en Jueces. Sí, de hecho, casi todo el Antiguo Testamento, tanto Deuteronomio como Levítico, pues muchos de esos mencionan a Dios hablándole al pueblo y la instrucción de que de hecho es un mandato de Dios a los israelitas que eduquen a los hijos, y no lo hicieron. Entonces, es también una aplicación. Es como un tema, entonces, casi que en todos esos libros. Son dos temas. Ese tema viene desde antes. Ajá. Y sigue consecutivamente. Correcto. Okay. Pero digamos, si usted lo lee Jueces, usted va a encontrar ahí todo lo que el pueblo hizo, todos los mandatos que empezaron a desechar de Dios, y automáticamente usted también se da cuenta, si no lo dijera, usted lo va a entender, aunque no lo diga, porque si no tienen, si ellos hacen lo que les da la gana, implica que sus padres nunca les enseñaron, nunca los guiaron al camino de la rectitud, pero sí lo dice, sí lo enseña y abundantemente. De hecho, el libro, todo el Antiguo Testamento, ¿no han leído el Antiguo Testamento completo? Nunca, ¿sí? No. Léanlo. Van a llorar, se van a reír, pero al final van a terminar. Yo digo, man, qué increíble el pueblo de Israel. Claro, es un ejemplo para nosotros, no podemos decir que solo para ellos, pero cómo el pueblo de Israel una y otra vez abandonaban y rechazaban al Señor. Ya leíamos Raquel y yo y decíamos Raquel y yo, van a seguir. Sí. Que gana la misericordia No. de Dios, ¿verdad? Y lo más bonito, ¿sabe qué es lo más lindo? Que Dios compara a Israel y le dice, primero, usted es mi esposa, luego,
como prostituta te fuiste, que soy otro, pero si te arrepientes y vuelves, yo te recibo. Es tan lindo, es que es tan lindo poder, y uno dice, no entienden. Y así somos nosotros. Y Jeremías dice, hemos muerto porque la misericordia de Dios nunca posee. Correcto. Y aún así Dios le concedía algunas cosas que ellos mismos decían, porque en Samuel le decía que yo creo que por eso es que usted dice que puede ser que este otro libro es escrito por Samuel, porque hasta ellos le decían, no, ya no queremos a Dios que no vemos, queremos un rey. Querían un rey. Y aún así Dios se los dio, pero ahora todo lo que pasó, o sea, increíble. Exacto. Increíble. Bueno, chiquillos, para avanzar y terminar Bueno, con es esto. increíble, vean los tiempos de ahora también, ¿verdad? No, es una realidad, de hecho. Por eso es un ejemplo para nosotros hoy día. Vamos, chiquillos, a Romanos, para ver si avanzamos con esto y terminamos y luego entramos a la segunda. Romanos. Lo mismo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Esto está súper fácil. Aquí yo creo que todos a una misma voz me pueden responder quién es el autor de Romanos. Pablo. Ese mismo, solo una voz. Pablo. ¿En qué fecha se escribió el libro de Romanos? Ya saben, si no tienen la respuesta, no importa, nada más me dicen y yo les digo. En el año 56 o 57 después de Cristo. Correcto, en el 57, 56, 57, no vamos a pelear, ¿verdad? Ni a discutir, si alguien viene y dice, fue en el 60, no hay problema, o sea, son fechas, nosotros no estuvimos ahí para saber, pero son fechas muy aproximadas. Y dice que fue que al término de los viajes misioneros de Pablo. Correcto, en el 57, 56, 56, 57. Los destinatarios, Y los hermanos. los creyentes judíos en Roma, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se le escribió? Los creyentes judíos. Correcto. ¿Cuál es el propósito y el tema de la carta de los romanos? ¿Cuál es el propósito? Ese es súper fácil. ¿Se acuerdan que yo un día esto les dije que Romanos es la columna vertebral del Evangelio? Sí, pero ¿es qué? Muestra cómo es que Dios nos acepta. Sí, es presentar, es el Evangelio, es presentar el verdadero Evangelio y la justificación por la fe. Ese es el contexto general. Estamos ahí claros, ¿verdad? Con el contexto general. Si los llamo aquí al frente y les pongo a hacer eso, ¿lo hacen? Vamos al contexto específico. Vamos al contexto específico. Chicos, aquí tienen que prestar mucha atención. Recuérdense que el que acabamos de ver, tienen que estarlo viendo, pero el contexto específico es un poco, tiene su trabajo y tienen que prestar mucha atención. Lo primero, o en el contexto específico, lo primero que tiene que hacer un ¿qué? Intérprete, ¿qué es? Observar. ¿Y qué vamos a observar? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué? Específico. Lo primero que tiene que hacer un buen intérprete es observar. ¿Observar qué? Un contexto general específico. Correcto. Aquí estamos haciendo el ejercicio, pero ya cuando ustedes hagan su tarea, ese es el paquete completo, ¿verdad? Lo estamos separando para que ustedes vayan viendo uno por uno, pero cuando ustedes se acerquen ahí, ya ustedes tienen que manejar todo esto. Pero para sacar el contexto específico tenemos que ver el contexto general primero. Sí, si ya usted se lo sabe, no hay problema. Porque si usted ya notó los puntos, bueno, fue Juan, fue fulano, fue en esta fecha, ya usted se mete. Pero vamos a ver, ahora sí, para que ya. Ahora sí. ¿Qué es el contexto específico? El contexto específico, ojo con esto, consiste en fijarnos muy bien lo que se está tratando. Escuchen esto. Antes, pongan atención, el pasaje. No estoy diciendo todo el capítulo. Ustedes ven un pasaje. Voy a poner ejemplo, Juan 3:16. Todo el mundo se lo sabe. Entonces, si usted está leyendo Juan 3:16, dice que el contexto específico es fijarnos muy bien lo que está tratando antes del pasaje que estudiamos y después del pasaje que estudiamos. ¿Me doy a entender?
Sabemos entonces, si yo estoy leyendo Juan 3:16, yo tengo que ver el contexto que está antes, los versículos anteriores a Juan 3:16 y posterior a los versículos de Juan 3:16. Ver qué me dice. Ese es el contexto específico, hay que leerlo. Este contexto específico es observar y fijarse muy bien lo que está tratando antes del pasaje y lo que está tratando después del pasaje. Por ejemplo, imaginémonos, ustedes y yo estamos estudiando Juan 10. Vamos a Juan 10. Lo pueden anotar, Juan 10, del 1 al 10. Anótenlo para que ustedes tengan el ejemplo. Y suponiendo, estamos estudiando, ¿verdad?, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. No vamos a leerlo, porque si no nos quedamos toda la noche. Pero este nos habla de Jesús como el buen pastor, ¿verdad? ¿Qué dice el epígrafe? Si alguien que tenga el epígrafe ahí, el título que viene ahorita. Ok, parábola del redil. Algunos dicen el buen pastor, etc. Esa es la parábola del redil o del buen pastor. Y comienza hablando y dice, ojo, que el que no es pastor, dice que no entra por la puerta, sino que se mete, ¿por dónde? Por otro lado, dice, ¿verdad? Jesús está hablando. Dice que ese es un salteador y que ese es un ladrón y que ese no es el pastor de las ovejas. Ahora, verso 10. Ténganlo ahí en sus Biblias. Estamos estudiando Juan 10 del 1 al 10. ¿Cuál sería, escuchen muy bien, cuál sería el contexto antes del específico que yo debo, el contexto específico que yo debo de observar? Versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ok, entonces, ¿cuál sería el contexto específico que yo tengo que observar antes? ¿Qué tendría que observar antes de llegar al versículo 10, que es el que yo estoy estudiando? Los versículos del 1 al 9. Vamos a ver. Estamos en Juan 10, ¿verdad? Si estamos ahí en Juan 10, ¿cuál sería? Ojo. Puede ser que sí, pero vea lo que viene hablando. Es que, vamos a ver, ¿ustedes se acuerdan qué es lo que viene hablando Jesús desde el 1 hasta el 10? Del pastor. Ajá, él viene comentando. Pero ¿cuál sería el contexto específico para yo saber por qué Jesús dice lo que dice ahí? ¿Cuál sería el contexto específico? ¿Se acuerdan que les dije que Ya, y sería creer el título, que Jesús es el buen pastor, ese va a ser el tema de ese capítulo. ok, pero ¿cómo llego yo a la conclusión de lo que él está hablando? Porque él comienza a hablar de la parábola del redil. ¿Por qué él habla de la parábola del redil? Acuérdense que el contexto específico es ver los versículos que están antes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los versículos que están antes? El 8 y el 9. Antes del 10. Ajá, pero no es, recuerden que son una cosa que había, recuérdense que la Biblia cuando se escribe, ella no venía ni con capítulos ni divisiones. Entonces, Si nosotros queremos averiguar por qué Jesús comienza, es que raro, porque Jesús dice la parábola del redil, yo tengo que conocer qué viene en el capítulo 9. el Entonces, lo anterior Ajá. y lo posterior son los capítulos. Todo el capítulo 9 es un contexto importante. Tal vez ustedes digan, voy a leer el capítulo 9, tal vez no venga algo tan de relevancia que tenga que ver con el 10, pero hay que leerlo. Para saber en qué punto Jesús, por qué llegó en el capítulo 10 a dar esa parábola. Entonces les digo, todo el capítulo 9 es un contexto importante, porque de ahí surge el capítulo 10. sí, porque, perdón, sí, viene hablando de la ceguera espiritual, viene hablando de los fariseos que interrogan al cielo sanado. Eso Entonces, mismo. A lo que él quiere llegar aquí es que solo por medio de él
es que se van a quitar todas Hacer- esas vendas, sí, por ¿sabe? así decirlo. Perfecto, excelente. Lo van captando, o sea, esto es de práctica. Lo van entendiendo. Yo nunca dije que los capítulos anteriores son 2 o 3. Perdón, los versículos. Hay que ver los versículos antes. Versículos. Quiten el capítulo, porque tal vez en el capítulo anterior, tal vez se viene contando algo. Por ejemplo, hay unos capítulos que cuando dicen, un capítulo habla y dice, bueno, cuando Jesús salió de Capernaum, es un ejemplo, salió y se encontró con sus discípulos, estoy hablando paja, punto. Inicia un capítulo nuevo y dice, el capítulo 9, versículo 1, al día siguiente significa que está conectado. Entonces yo no puedo solamente interpretar o observar solo eso, yo tengo que ver qué pasó aquí. Sí, yo entiendo. ¿Dónde se quedó a dormir? Eso es cierto. Ok, sí, porque digamos, aquí empieza un título que dice los fariseos interrogan al ciego sanado. Eso. Pero después hay otro título que no se relaciona con el de los fariseos, que es el de la ceguera espiritual. El título, por así decirlo. o el epígrafe es importante, pero Sí se relaciona, los fariseos eran ciegos. pero tienen que leerlo porque a veces incluso el mismo epígrafe me dice de qué está hablando. Entonces, a veces el contexto específico, a veces no es todo el capítulo anterior, tal vez es solo una parte. Vamos a ver un ejemplo de eso en la otra lección para que vean. Entonces yo no puedo decir, un ejemplo, en algunos, ahorita me estoy adelantando, probablemente ustedes digan, yo quiero saber por qué empezó aquí con esta parábola. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Se devuelven al 9. Ustedes comienzan a leer el 9 y tal vez al principio el 9 no tenga relación con esto, pero conforme ustedes van leyendo se van a dar cuenta que en la conversación o en lo que está sucediendo algo se dio para que llegara aquí. Entonces ustedes dicen, el contexto específico está en el versículo, capítulo 9, versículo 30. ¿Me doy a entender? Entonces también, como ahí dice que después, entonces también el capítulo 11 tendríamos que ver. Probablemente, es que eso es parte de la tarea. Tal vez no, pero sí hay que verlo. Ok, voy a seguir, ¿está bien? Porque es que dice que es antes y después del pasaje. Correcto. Entonces, o sea, depende de lo Puede que se haber nos una pida. probabilidad. Ajá. Sí, no, repito, no es obligatoriamente que, sí, porque si yo les digo a ustedes el contexto específico y está el capítulo 10, y dicen, híjole, tengo que leer el 11, el 12, el 13, el 14, y va a llegar hasta el 27 y al final va a decir que no logré entender nada. Y en el 11 habla de Lázaro. Es otra cosa totalmente diferente. Exactamente así. Que dicho, gracias por esa, Estefanía. Entonces, todo el capítulo 9 es un contexto importante porque de ahí surge el capítulo 10. Ojo con esto, a raíz de lo que pasó en el capítulo 9, surge el 10. Por eso, esto nos va a ayudar a decir, por ejemplo, entre estos versículos del 10, en el versículo 10 dice, el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Y muchos de nosotros en algún momento de la vida creíamos que era el diablo, ¿se acuerdan? El ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. No es el diablo. Si ustedes leen el capítulo 9, ustedes se van a dar cuenta que no se está refiriendo al diablo, se está refiriendo a los malos y a los falsos líderes. Y de ahí surge el capítulo 10. Ajá. Ahí viene el versículo de la inspiración. Entonces, en este caso, los de Israel, ¿qué hicieron? Desecharon a un ciego de nacimiento que Jesús había sanado. Y aquí les estoy dando el significado. Y como defendió, ¿se acuerdan? Ustedes lo leen, el ciego defiende a Jesús ante los fariseos agarran al que era ciego y lo sacan, lo expulsan de la sinagoga, dicen que lo expulsan, y una vez que lo expulsan de la sinagoga, dice que se vuelve a encontrar con Jesús, el que era ciego, y de ahí surge el capítulo 10. ¿Y qué dice el capítulo 10? Jesús empieza a hablar de la parábola del redil. Vamos a continuar, ya vamos a terminar este. Y eso, antes, cuando yo observo, antes me da una luz para una buena interpretación. Pero también del verso 11 del 10, donde termina el capítulo 10, yo tengo que observar
porque sigue hablando del mismo tema. ¿Dónde voy? Del mismo tema, del buen pastor. Ven ahí 10, 11, el capítulo 10, versículo 11. ¿Qué dice? Yo soy el buen pastor, El 11. El 11, sí. Sí. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él sigue hablando del mismo tema. Entonces, sigue hablando de eso y Jesús llega a decir en los versículos siguientes, Él llega a afirmar: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da, dice eso, ¿verdad? Su vida da por sus ovejas. Y vean qué importante que es fijarse en el contexto general y específico. El específico es observar lo que está antes y lo que está después. Hagan esta práctica ustedes en su casa. Eso que les estoy diciendo, agarren ese para que ustedes vean lo que viene hablando Jesús cuando los fariseos lo agarran y lo echan. Y Jesús le da la parábola para dar a entender que los ladrones y los salteadores eran los fariseos. Ya que me adelanté con otra cosa. Hagan esta práctica. El texto de Juan 10, del verso 1 al 10, lea el capítulo 9 y luego lea el versículo 11 hasta donde termina el capítulo 10, ¿verdad? Y ustedes van a entender mejor esos primeros 10 versículos que tienen o deben de estudiar. Desde aquí ya es una muy buena observación. Otro ejemplo, y usted lo tienen que practicar en su casa. Hebreos 2:3. Lo vamos a ver muy rápido para que entendamos lo que tenemos que ver antes, lo que tenemos que ver después, porque yo no le puedo dar una interpretación así como yo lo veo. O sea, claro que si ya nosotros lo sabemos y ya lo aprendimos y si ya lo tenemos dominado, pues está bien, pero hay que hacerlo, de eso se trata. Hebreos 2, versículo 3. 2:3. 2:3. Esto es muy interesante. Cuando ustedes estén en el discipulado, tal vez lo veamos aquí en la escuela o tal vez en el discipulado, si me toca a mí, yo les voy a enseñar de este tema, sobre esto que vamos a ver ahorita. ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice Hebreos 2:3? ¿Cómo escaparemos nosotros? Ahí hay una pregunta primero. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Alguien se puede levantar y afirmar diciendo: la salvación se pierde. Le voy a decir, primero, antes de afirmar eso, hay que hacer una observación, hay que observar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Una observación específica, hay que leer lo que está antes y lo que está después. Esto es muy importante, observar lo que está antes, porque nosotros encontramos, por ejemplo, desde dónde tendría que leer yo para poder ver lo que está en el verso 3. Capítulo 1. Sí, pues todo el capítulo 1 hasta llegar al capítulo 2, ¿correcto? Y leer los dos primeros versículos, ¿correcto? Eso que dijo David. ¿Qué tengo que hacer yo para poder interpretar eso antes? ¿Leer qué? El capítulo 1, correcto. Es importante. Si nosotros leemos el capítulo 1, nosotros vamos a encontrar en este capítulo, así de arranque, que primero se nos presenta a Jesús como la revelación suprema de Dios. Lo tienen ahí, ¿verdad? Lo pueden ir viendo mientras yo les voy mencionando. Porque nos está diciendo que en el pasado Dios anunció por medio de los profetas, pero que hoy, en este tiempo, se nos habla por medio de ¿quién dice? Por medio del Hijo. ¿Qué está haciendo la palabra? Está poniendo por encima de los profetas, en otras palabras, lo está poniendo por encima a Jesús, por encima de los profetas. Aquí lo que está hablando el Nuevo Testamento es de la revelación de Jesucristo, que está por encima del Antiguo Testamento. Y luego, después nos presenta varias cosas. Por ejemplo, si ustedes siguen leyendo, van a ver la suprema autoridad de Jesús por encima de los ángeles. Y si usted sigue y lo ve, que sigue hablando en el capítulo 1 de eso, que es la suprema autoridad de Jesús por encima de los ángeles. Me voy a detener acá.